Hola, bienvenidos a este ciclo nuevo de taller virtual donde vamos a hacer una olla con vaporera. Gracias a los que van siguiendo y repitiendo los talleres, nos reencontramos aquí, eso me da mucha alegría. Y gracias también a los que se están sumando por primera vez, nos vamos a ir conociendo paso a paso. Vamos a encontrarnos más que nada en esta página que he creado, la página de Facebook, para interactuar. Así que en el transcurrir de cada semana iremos conociéndonos, tanto ustedes conmigo como entre ustedes a nivel grupal. Este grupo se ha conformado con personas de distintos países de Latinoamérica. Hay personas de México, Nicaragua, Chile, Uruguay, Brasil y de distintas provincias de Argentina. Me parece que esto nos brinda una oportunidad muy linda porque va a ser muy rico el intercambio, sobre todo al principio, donde podamos hablar acerca de las arcillas de nuestro lugar. Es una propuesta que tengo para ustedes. Por supuesto, yo les pasé la lista de materiales y ahí tienen dos opciones. Uno es el comprar el pack de Aucan Minera con las arcillas que yo armé para este pack. Está compuesto por 7 kilos de arcilla ocre, 3 kilos de arcilla roja y 3 kilos de talco y 3 kilos de chamote. Después tenemos una opción B, la que llamé B, que sería para las personas que están en otros países y no tienen la posibilidad de comprar este pack, y lo mismo para quienes tienen ya sus arcillas de su lugar, que ya la vienen trabajando o que la tienen y la van a probar, la van a ir conociendo. O sea, está para los que van a comprar el pack y para los que van a partir de una arcilla recolectada y van a componer su pasta. Entonces, quiero proponerles que luego de esta clase se compone por esta charla donde voy a hablar sobre formulación, materiales y arcillas, y por un video donde les comparto el amasado. Entonces, una vez que ustedes hayan podido ver la clase, tomar nota, o sea, me interesa que de esta charla tomen nota. Una vez que tengan un poco procesado toda esta información, me gustaría que empiecen ya a preparar sus pastas, a hacer el amasado. Y para eso les pido que hagan un registro, que vayan sacando algunas fotos, y algo que me gustaría muchísimo, los que ya hicieron otros talleres lo saben y lo han hecho conmigo, les quiero pedir que graben un video cortito cada uno presentándose, diciendo su nombre, el lugar donde vive. Si tiene algún vínculo con arcillas de su lugar, me encantaría que lo puedan contar. Sea como sea, ya sea que hayan encontrado y que conozcan alguna arcilla, o que estén investigando, o que vengan trabajando con arcillas compradas, lo que sea. Me gustaría muchísimo que puedan compartir acerca del vínculo de ustedes con la arcilla. Eso les aseguro que nos va a encantar a cada uno poder ver los videos en los distintos lugares, en las distintas situaciones. Nos va a hacer un aporte enorme. Así que, bueno, para resumir, aquí tienen esta clase, tienen también los videos del amasado. Mírenlo tranquilos, procesen la información y luego comiencen con su propio amasado, registrando, filmando este videíto y luego compartiéndolo en la página. Ese va a ser nuestro verdadero inicio. Algo que les quiero contar, y un poco ya en forma casera, es que, bueno, ustedes saben, soy ceramista. Esto de grabar los videos es algo que estoy aprendiendo en la marcha, y bueno, requiere de muchas
de muchas situaciones a ir manejando, los tiempos, la dinámica, bueno, la forma de hablar, la cámara, un montón de cosas. El último taller que grabé fue el año pasado, entonces esto es un volver a comenzar. Lentamente iré mejorando detalles, aquí cambié de taller, entonces, bueno, después de ver los videos veré si tengo que ajustar algo en el espacio referido a las luces, bueno, detalles. Lo que les quiero decir es que semana a semana seguramente voy a ir mejorando, voy a ir yo misma rompiendo el hielo en cuanto a lo que es hablar al grupo. Así que bueno, cada vez van a estar, espero, los videos mejor realizados. Ahora vamos a comenzar por esto. Yo les pasé una lista donde les hago la propuesta de una opción A y una opción B en cuanto a materiales. La opción A es el pack de Aucan, que contiene 7 kilos de arcilla ocre, 3 de roja, 7 de talco. El talco de Aucan es un talco de buena calidad, no es el talco chino, pero es un talco bueno. Y 3 kilos de un chamote fino, malla 30, que es bastante fino. Bueno, la opción B, lo que propongo es arcilla roja, para quienes están en otros países, obviamente, y para quienes ya trabajan su propia arcilla. Vamos a aprovechar esta situación que es muy preciosa de quienes tienen ya una arcilla que recolectan y conocen. Entonces vamos a trabajar con esta base, por eso empiezo por 7 kilos de arcilla roja, 3 kilos de blanca, 3 de talco chino o de algún talco que puedan conseguir que sea de buena calidad, sí o sí. La calidad la podemos ver en el color. Cuanto más blanco el talco, mejor es su calidad. Si les ofrecen un talco que tira a gris, ese talco no sirve para ollas. Y chamote fino. Bueno, voy a hablar de todos estos materiales y luego voy a hablar de lo que es la formulación. Así que vamos a empezar hablando de la arcilla. Lo primero que quiero decir es que la arcilla abarca y ocupa la mayor proporción respecto a nuestra corteza terrestre. Abarca una proporción muy grande, entonces es un material sumamente abundante. A veces lo encontramos en lechos de ríos, lo podemos encontrar en algunos cortes tipo barrancos, o lo podemos encontrar cavando hacia abajo en la tierra. Esas son las situaciones básicas donde podemos encontrar alguna veta de arcilla. La arcilla en sí es la descomposición de algunos minerales de la tierra, como el feldespato y el cuarzo, esencialmente. Si vamos a hablar como de lo más esencial en cuanto a la conformación de la arcilla. Entonces, es la descomposición de cuarzos y feldespatos que con la erosión y a lo largo del tiempo van siendo arrastrados de su lugar de origen por ciertos lugares y van en su camino arrastrando, incorporando otros elementos que le van dando distintas cualidades. Estas arcillas, que son las arcillas rojas, que son las que nos interesan y las que vamos a trabajar, son las que se llaman de arrastre, porque son las que se originan, la arcilla se origina en su lugar donde se le dice la roca madre, que es donde está y se encuentra en su máxima pureza, y luego sufre este arrastre realizado por el viento
y en ese camino es donde va empezando a conformarse con distintos elementos que va integrando en su propia composición. Por ejemplo, algo fundamental en este arrastre es que puede llegar solamente ahí a incorporar lo que es el óxido de hierro. El óxido de hierro le va a dar el color rojo, o sea, los colores en la arcilla están dados por los minerales solamente. Entonces, una arcilla de arrastre es una arcilla que posiblemente va a presentar colores distintos, va a aparecer la arcilla roja, van a aparecer diversidad de elementos, por ejemplo, mayor cantidad de arena en su composición, pueden contener otros minerales distintos que van a afectar en el resultado final del color. Pueden contener también materiales orgánicos que simplemente lo que van a hacer es, podemos llegar a encontrar una arcilla color verde o color negra, que bueno, nos va a llamar mucho la atención, pero luego de hacer la vasija y llevarla al horno, puede suceder que nos dé un color rojo. Esto quiere decir que esta arcilla tuvo adentro, en descomposición, alguna sustancia orgánica que al entrar en putrefacción se torna negro o verde, por ejemplo las hojas, los musgos del río, algas, pero que luego al someterse a 1000 grados se queman. O sea, lo único que da el color es el mineral que cuando al someterse a 1000 grados o 900 produce una reacción química. En esa reacción química es donde va a definirse el color. Entonces, quiero decirles, estas arcillas pueden estar compuestas por diversidad de elementos, pero mayormente lo que más la compone son los cuarzos y los feldespatos. Si pensamos en lo que es la molécula de arcilla, esta molécula está compuesta por sílice y alúmina, más agua. Por eso se dice que es un silicato de alúmina hidratada. Bueno, esto para saber un poquito respecto a la composición. Entonces, en función de las proporciones en las que se vaya componiendo de cada material una arcilla, porque hay un montón de arcillas distintas, infinitas podríamos decir, por eso cada vez que encontramos una arcilla necesitamos conocerla, probándola, haciendo pruebas, trabajándola, requiere de un tiempo, porque en función de la relación de proporciones de cada parte va a dar arcillas con distintas cualidades. Entonces, por ejemplo, en función de, si vamos a pensar en lo que es a nivel molecular, esta relación entre sílice y alúmina, en cuanto varíen las proporciones, nos va a dar una arcilla más grasa o más magra. Grasa es la arcilla que es muy maleable, a veces es excesivamente maleable. Y magra es cuando es una arcilla que prácticamente no tiene cohesión, para llevarlo al extremo, no tiene poca cohesión. Entonces, eso depende concretamente de la proporción entre el sílice y la alúmina. Luego, otras características que estamos hablando a nivel molecular. Luego, a nivel de composición de lo que es la arcilla en sí respecto a qué materiales y qué otros elementos contiene, nos va a dar un resultado muy específico. Por ejemplo, las arcillas que contienen óxido de hierro son arcillas que tienden a ser maleables y que tienden a resistir
un punto bajo de temperatura de cocción. En cambio, las arcillas que no contienen óxido de hierro tienden a ser más duras en cuanto a su trabajabilidad y más resistentes a la temperatura de cocción. ¿Y esto por qué? Porque el óxido de hierro es un elemento que es un fundente bastante potente. Fundente quiere decir que baja el punto de fusión, el punto de resistencia a la temperatura. Lo baja, a eso se le llama fundente. Entonces, el óxido de hierro es un elemento de los fundentes más, está primero en la lista en cuanto a su grado de acción fundente, y que también le aporta a la arcilla un grado fuerte de plasticidad, o sea, de absorción de agua. Eso ya la va a definir un montón en sus características y la va a hacer muy distinta si ustedes trabajan y amasan un ratito con la mano una arcilla roja y luego lo hacen con una arcilla blanca para poner dos opuestos, ¿cierto? Pero en el medio puede haber otros intermedios. Pero amasamos una arcilla blanca con la mano y nos va a resultar más difícil de trabajar, más dura. En general estas arcillas se usan no para esta técnica que nosotros investigamos, sino más para, por ejemplo, trabajos en torno o trabajos con unas técnicas donde no se utiliza tanto llevar la forma golpeando, encogiendo y trabajando con la mano, porque para eso requiere de tener una cierta elasticidad. Entonces, digamos que ahí es importante saber y decir que para nuestro trabajo es fundamental trabajar con una arcilla roja. De hecho, lo podemos ver, toda la obra cerámica antigua americana está realizada con arcillas rojas. Ya que nombré estos términos, fundente y plasticidad, quiero aclararlos. Respecto al efecto fundente, nosotros vamos a llevar cualquier obra cerámica al horno y la vamos a someter a temperatura para lograr una transformación. Quiere decir que antes de llevarla al horno, supongamos que es un cuenco, ya lo tenemos terminado en crudo, pero si lo volvemos a mojar, este cuenco se desarma completamente y vuelve a su estado anterior. Una vez que este cuenco lo hemos sometido a una cierta temperatura, esa forma ya se torna, esa consistencia se torna permanente. Quiere decir que la podemos mojar y no va a volver a su estado anterior. Cada arcilla tiene más o menos un rango de temperatura donde sabemos que ya la vasija se cocina, que puede ser un promedio de 500 a 600 grados. Podría ser un poquito menos, pero digamos unos 500 grados promedio. De ahí en más, cuanto más la cocinemos y cuanto mayor sea la temperatura en el horno, mayor va a ser el grado de dureza de esta vasija. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo la sigo cocinando y sigo levantando la temperatura, ¿va a seguir siempre un proceso progresivo la vasija? Bueno, la respuesta es que no es así. O sea, va a seguir cocinándose, va a seguir adquiriendo mayor dureza hasta un punto. O sea, si miramos y lo imaginamos en una curva, va a ir dibujando esta curva, subiendo, 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 y en algún momento este punto declina. Quiere decir que la vasija va a sufrir algunos daños, que sería como, bueno, se considera un retroceso en la curva.
y se refiere concretamente a que hay un punto de temperatura a partir del cual la vasija va a empezar a fisurarse, deformarse, vitrificarse, o sea, el deformarse se le suele llamar que se funde, es una situación donde la vasija se deforma completamente, pierde la forma y los bordes en general quedan así como alabiados, y vitrifica, quiere decir que se transforma en piedra. Lo que estamos trabajando es una cerámica que se la llama porosa, porque no es compacta. A partir de que vitrifica ya es una situación donde la vasija se torna compacta. Entonces hay un cambio de estado abrupto que digamos no, o sea, que nos está marcando un límite. Este límite que nos marca, referido a que la vasija va a ir siempre evolucionando en el horno hasta este punto y luego va a declinar. Este punto se lo llama punto de maduración. Es el punto que para cada arcilla es distinto, donde sabemos hasta dónde resiste bien. A partir de eso ya va a fundir y a vitrificar. Entonces, debemos conocer este punto en nuestras arcillas porque en función de eso también sabemos si tenemos que mejorarla, porque si no llega a los 900 grados, que es lo que queremos, la temperatura a la que la vamos a llevar, si sabemos que no llega bien esa temperatura, necesitamos agregar algún elemento que la mejore en esta resistencia. Entonces, el punto de fusión también se le llama a este punto de maduración, ¿no? Se le dice, ¿cuál es el punto de fusión de esta arcilla? Y esta arcilla aguanta bien hasta 900 grados. Bueno, ahí tenemos esa información y con esos términos. Luego tenemos este término al que nos referimos, que es la plasticidad. Podemos usar este término a nivel vulgar, refiriéndonos a algo que es blando, es decir, esta arcilla es plástica, porque la tocamos y es blanda. Y es bastante lógico, pero en realidad plasticidad se refiere a algo muy específico. Es la capacidad de la arcilla de absorber agua. No todas las arcillas absorben la misma proporción de agua. Entre partículas, ¿cierto? Entonces, plasticidad es la capacidad que tiene la arcilla de absorber agua. Eso va a traer como consecuencia un porcentaje de reducción también específico, porque cuanto más agua absorbe la arcilla, mayor va a ser la reducción al secar, porque al secar el agua se evapora y la arcilla, esos espacios que quedan vacíos, es lo que va a definir, porque la arcilla quiere volver es como que se achica, porque hay espacios que ya no están siendo ocupados por el agua, la forma se encoge. Entonces, el grado de encogimiento también es algo que nos importa saber, porque hay un porcentaje que es admisible, que podríamos decir, lo ideal sería un 10%, un 15% puede ser. Ahora, si ya es un 20%, bueno, ahí tenemos que poner nuestra atención. Ese encogimiento puede producir fisuras o roturas en la vasija. Entonces, bueno, aquí tenemos dos términos importantes como para aclarar y tenerlo como un punto de partida ordenado. Algo que también quiero explicarles de una manera que lo puedan imaginar de una forma gráfica
es, si tomáramos un pedazo de arcilla y lo colocamos en un microscopio, lo que vamos a ver a través de este microscopio son sus partículas. Estas partículas son octogonales y son partículas que están apoyadas unas sobre otras. Esto es cuando la arcilla está en polvo. Vamos a encontrar las partículas. Una vez que le agregamos agua a este polvo, empieza a entrar entre las partículas y por lo tanto estas partículas empiezan a deslizarse entre sí, que es lo que le va a dar a la arcilla esa maleabilidad en el amasado, que va a ir tomando, se va a dejar amasar y va a ir tomando distintas formas. A partir de este momento, tenemos aquí un agua que es de agregado. Cuando yo les hablé de la molécula, que les digo es un silicato de alúmina hidratado, o sea, con agua, esto es a nivel molecular. Aquí estamos hablando de un agua que no es la que está dentro de la molécula, sino es un agua que le agregamos para preparar la pasta, para hidratarla. Entonces, otro dato importante que es que la arcilla tiene dos tipos de agua, la que es a nivel molecular y la que es de agregado, así se la llama. Entonces, incorporamos este agua y las partículas se deslizan. La arcilla nos permite construir una forma, hacemos un cuenco. Una vez que este cuenco lo terminamos y lo ponemos a secar, el agua va a evaporarse. Por lo tanto, esta agua que estaba, y acá lo explico mejor, lo mismo que dije antes, pero van a entenderlo mejor, estas partículas estaban separadas por un volumen de agua que está dentro de la pasta. Al evaporarse, las partículas, como esta agua ya no está, ese volumen queda vacío, las partículas quieren volver a juntarse, porque no hay nada que las separe, se juntan. Eso es lo que define el encogimiento, la reducción. Entonces, imagínense, para comprender, esto está referido a la palabra plasticidad. ¿Por qué? Porque esta arcilla va a absorber una cantidad de agua determinada de acuerdo a su grado de plasticidad. Una vez que, y en función de eso, va a encoger un porcentaje también determinado. Ahora, aquí aparece, por ejemplo, la posibilidad de mezclarle a la pasta algún elemento que simplemente cumpla la función de ocupar un espacio, que es el que queda vacío por el agua, de tal manera que las partículas no vuelvan a tocarse, sino que sigan manteniendo una separación. Este material necesita cumplir con ciertas condiciones. Por ejemplo, el de ser inerte, o sea, no reaccionar ni con el agua ni con el calor, o sea, no tener ninguna posibilidad de que esto sufra un movimiento dentro de la pasta, de absorción, de dilatación, sino que siempre se mantenga igual. Algo que podría servir es la arena. La arena podría estar ocupando esos espacios porque sabemos que haya agua o no haya agua, la arena va a estar siempre igual y cuando lo llevemos al horno no va a dilatar, o sea que no va a sufrir ningún empuje de movimiento dentro de la vasija. Entonces la arena podría ser un elemento para contrarrestar esa reducción y este elemento lo llamamos antiplástico. A veces las arcillas ya traen arena, eso es algo que tenemos que observar en las arcillas cuando las recolectamos. Por ejemplo, yo en este tiempo estoy trabajando con la arcilla de Copacabana, tiene un poco de arena, mucho más que la arcilla de Villa de Soto. La de Soto prácticamente no tiene nada. La de Copacabana tiene algo de arena, entonces eso yo ya lo tengo en cuenta
al momento de agregar el antiplástico. Hay otros elementos más que nos ofrecen esta posibilidad de trabajar como antiplásticos. Podrían ser, como antiguamente y desde el origen se utilizaban, tiestos molidos, o sea, pedacitos de vasijas que se habían partido, que se molían, se tamizaban y eso se incorpora a la pasta. Viene a cumplir, y es prácticamente lo mismo que la arena. El otro día hablaba con Claudio y Marcos, que están en Chile. Ellos me mostraron sus arcillas y les explicaba esto, ¿no? de que buscamos un chamote fino y cómo decirles que es fino para lo que nosotros queremos. Entonces lo comparamos con la arena. Y sí, buscamos una granulometría de ese tipo. Entonces, como posibilidades, la arena, los tiestos molidos o el chamote, porque el chamote hoy día viene a sustituir este elemento de los tiestos molidos. El chamote es una arcilla que fue cocida a una temperatura mayor y que luego fue molida por sistemas un poco más precisos, porque los pasan por distintas mallas. Por eso la arcilla de Aucán, el chamote de Aucán que elegimos tiene como designación malla 30, quiere decir que pasa por una malla de ese número que es muy finita. Hay chamotes finos, medianos y gruesos. Entonces, tenemos la arena, los tiestos molidos o el chamote. Podríamos utilizar algún tipo de fibra como un método para reducir el encogimiento, porque la fibra estaría armando como toda una trama estructural dentro de la vasija. Yo utilizo mucho el vellón de oveja cortado muy finito. Es una técnica que se utilizaba antiguamente en lo que es el mural de adobe y que nos permite prácticamente poder recubrir, por ejemplo, una columna, un palo de madera, recubrirlo con barro. Si no le pusiéramos este vellón, esto enseguida al secar se fisura completamente. En cambio, al agregar una fibra que pueda crear una trama muy fuerte, lo que va a suceder es que el encogimiento se reduce, porque esto empieza a estar agarrado por estos hilos, por llamarlos. Entonces, fibras, pero finas. Atención a quienes tienen la experiencia de construcción en barro. Son esencialmente los mismos conceptos, pero todo llevado a una instancia mucho más fina. Entonces, por ejemplo, lo que en la construcción en barro se utiliza pastos cortados, fibras vegetales, aquí les estoy haciendo la comparación con el vellón de oveja, que miren la finura de estos hilos, o podría ser pelo también, el pelo nuestro, se cortaron, hicieron un corte de pelo, entonces cortan ese pelo muy finito, muy chiquitito y lo agregan a la pasta. Pero todo llevado a una instancia mucho más fina, porque el trabajo va a requerir de una terminación muy delicada. Bueno, fibras. Otra opción puede ser conchillas de mar, también muy machacadas, llevándolas a una granulometría muy pequeñita, también tamizado. Hay muchas vasijas donde se puede ver, porque cuando encontramos que podemos visitar quizás un museo donde hay vasijas arqueológicas o encontrar algún tiesto en sitios arqueológicos, donde hay algo que está partido, nos permite ver el espesor. Y en este espesor vamos a ver esa composición, porque tanto los tiestos molidos como las conchillas se pueden ver sin microscopio, sin nada, a simple vista.
Otra opción de antiplástico podría ser, por ejemplo, referirme a que en ciertas zonas, más bien cercanas al Amazonas, que son de selva, hay una liana que se quema y se utilizan sus cenizas, y que estas cenizas son también un antiplástico muy potente. Esto que a mí me ha llegado a través de libros, fíjense qué interesante, en un taller virtual de los primeros participó una argentina que está viviendo en el medio del Amazonas, y desde ahí ella nos compartía lo que iba aprendiendo de las personas que tenía cerca en ese lugar y de los elementos que tenía disponibles. Eso fue muy interesante y me confirmó esto que les digo de estas lianas. En zonas de río pueden ser algas también incorporadas a la pasta. Bueno, cada zona podrá tener su particularidad y por supuesto así es, y cada zona nos ofrece sus propios recursos. Eso es importante que aprendamos a vincularnos con esto para realmente hacer nuestra pasta con lo que tenemos a mano. En este caso yo propongo el pack de Aucán. ¿Por qué? Porque hay personas de distintos lugares, la diversidad es grande y en distintas situaciones cada uno. Algunos tienen su arcilla y otros están empezando por primera vez, entonces yo tuve que buscar una solución que sea como algo general y que les sirva a todos. Y por supuesto dejo abierta, y me encanta, y quiero que los que tienen sus arcillas vayan a trabajar fundándose en estas arcillas locales. Entonces, hasta ahora los que me han comentado sobre arcillas son Claudio y Marcos de Chile, y Florencia de México también me ha mostrado arcillas hermosas que tiene ya preparadas y con las que va a trabajar.